Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es jueves 1 de agosto de 2024. Soy Leona Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación junto a mi compañera Eusiris Rostro en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández inauguró el segundo periodo de sesiones del año judicial 2024. Sentencias condenatorias no solo garantizan la reparación del daño, sino también el derecho a la verdad, estableció la primera sala de la Corte. La iniciativa de reforma al Poder Judicial politizará la impartición de justicia, advierten personas juzgadoras. Iniciamos enlazándonos con nuestro compañero Mario López Peña hasta el edificio sede de la Suprema Corte, donde se inauguró el segundo periodo de sesiones del Pleno del Tribunal Constitucional. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, declaró la apertura del segundo periodo de sesiones de la Corte de este 2024. En esta sesión, la ministra Lenia Batres rindió el informe de la Comisión de Receso que integró con la ministra Loreta Ortiz Alf. Indicó que en este periodo se formaron 319 expedientes y se recibieron 1,067 promociones. Correspondientes, 105 a la primera sala, 78 a la segunda sala, 715 a la Subsecretaría General de Acuerdos, 163 a la sección de trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, 1 a la Secretaría General de Acuerdos y 5 respecto de ley de transparencia. Detalló que las ministras integrantes de la Comisión de Receso dictaron 6 acuerdos por los que se admitió a trámite y se negó la suspensión en las controversias constitucionales 212 y 215 de 2024, promovidas respectivamente por el municipio de Acuituco, Morelos, y el Instituto Morelense de Información Pública, y se desecharon por notoria y manifiesta improcedencia 2 controversias constitucionales promovidas por municipios de Oaxaca y Jalisco. Es lo que sucedió en esta sesión pública de 1 de agosto. Gracias, Mario, por tu información y por supuesto los detalles en el noticiario de las 20:30 horas. Seguimos con más información porque la primera sala de la Corte estableció como criterio que el dictado de una sentencia condenatoria no solo es un requisito para que las víctimas u ofendidos obtengan la reparación del daño, pues también constituye una forma de reparación vinculada con el derecho a la verdad, pues implica un reconocimiento de que una persona ha sufrido un ilícito, el fracaso del Estado en su deber de prevenir el delito y que ha sido perseguido y sancionado conforme a las leyes penales. Precisó que la obligación de juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad no concluye con la investigación eficaz de los hechos y el acceso a la justicia en las etapas procesales, pues ello daría lugar a una protección judicial incompleta a la víctima, frustrando la expectativa de garantizar los derechos a la reparación y a la verdad. La sala argumentó que para que una sentencia condenatoria cumpla con los estándares mencionados, es necesario que garantice la reivindicación del derecho vulnerado por el ilícito y la convicción de que no habrá impunidad. Por su parte, la segunda sala de la Corte determinó que la cláusula 132 del contrato colectivo de trabajo para el bienio 2013-2014, celebrado entre Pemex y su sindicato de trabajadores, permite que 2 personas que acrediten su calidad de cónyuges tengan el carácter de beneficiarias de las prestaciones de un trabajador fallecido, aun cuando alguna de ellas no haya sido designada previamente. La sala explicó que cuando 2 personas reclaman los derechos en calidad de cónyuges, pero solo una de ellas fue designada como beneficiaria de esas prestaciones, ello no implica excluir a quien no fue nombrada previamente, siempre y cuando acredite su estado civil mediante acta de matrimonio que no haya sido declarada nula o no conste la disolución del matrimonio. Agregó que esto no implica desconocer o modificar la voluntad expresa del trabajador, ya que esto deriva de lo establecido en el contrato colectivo para proteger el núcleo familiar cuando ocurra la muerte del trabajador.
Este criterio derivó de un amparo promovido por 2 cónyuges que demandaron ser reconocidas como legítimas beneficiarias de los derechos laborales de un trabajador fallecido, impugnando la resolución de la Junta Federal de Conciliación que determinó que ambas cónyuges tenían derecho a recibir el beneficio a partes iguales, resolución que fue confirmada por la segunda sala. El magistrado Ariel Rojas Caballero aseguró que la iniciativa presidencial de reformas al Poder Judicial, que propone que las personas juzgadoras sean electas mediante el voto popular, parte de un diagnóstico equivocado. Al participar en un foro de análisis organizado por la UNAM sobre dicha iniciativa, aseguró que este mecanismo no garantiza que se vaya a seleccionar a las personas más idóneas y mucho menos resolverá los problemas que aparentemente pretende resolver. Además, advirtió se politizará la impartición de justicia. Yo advierto que desde este punto de vista la iniciativa de reforma judicial parte de un diagnóstico inadecuado y propone una pésima solución que además es costosísima, tortuosa y que agravará los problemas que afectan al Poder Judicial y desde luego no resolverá los que indica en la exposición de motivos. Pero además lo más grave es que esta reforma va a acentuar la falta de acceso de los más débiles al sistema de justicia, no con un sistema que lo que pretende es realmente una purga y una captura del Poder Judicial. Desde luego que esta reforma además preocupa a los mercados internacionales por la debilidad que va a generar en el sistema de administración de justicia. En más de estos temas, la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterwhite, manifestó su preocupación por la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial. Iniciativa dijo que podría socavar la independencia judicial y la división de poderes. Por su parte, la JUFET externó ante la Federación Latinoamericana de Magistrados la grave amenaza y acoso que enfrenta el Poder Judicial en su conjunto, debido a un intento de reforma impulsado desde la Presidencia de la República, iniciativa que pretende disolver al Poder Judicial, atentando contra la división de poderes, la inamovilidad de los juzgadores y propiciando la indefensión de los mexicanos. Ante ello, la Federación, organismo al que pretende incorporarse la JUFET, realizó un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por dicha iniciativa, que propone elegir a las personas juzgadoras mediante el voto popular y su aplicación retroactiva, desconociendo los derechos adquiridos de las personas juzgadoras designadas legítimamente conforme al sistema constitucional vigente al momento de su nombramiento. La iniciativa advierte, pretende someter a los jueces, vulnerando la independencia del Poder Judicial y con ello la división de poderes. Recordó que el Estatuto del Juez Iberoamericano puso de relieve que los poderes judiciales deben evolucionar hacia la consolidación de su independencia, no como un privilegio, sino como un derecho de las y los ciudadanos, además de asegurar el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia. Precisó que no es admisible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular se pretenda desconocer el orden jurídico, por lo que exhortó a las autoridades a respetar la independencia del Poder Judicial y evitar avasallarlo con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o la vulneración a sus principios. Por otra parte, el Centro de Estudios Penales presentó la primera queja en contra de dicha reforma ante instancias internacionales, en este caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En más noticias, el primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del octavo circuito determinó que cuando una persona mayor de edad demanda el pago de alimentos retroactivos, la carga de la prueba debe dividirse, pues ésta debe demostrar la necesidad de recibirlos, mientras que a la deudora le corresponde probar que se los proporcionó. Explicó que tratándose de alimentos, se considera como regla general que la persona acreedora tiene la necesidad de recibirlos desde su nacimiento, la cual subsiste a pesar de que la adquiera la mayoría de edad, siempre y cuando demuestre que continúa estudiando. De ahí que cuando se demandan alimentos retroactivos y la acreedora demuestra el estado de necesidad a pesar de su mayoría de edad, la persona deudora debe demostrar que cumplió en forma proporcional, regular y suficiente con su obligación de proporcionar alimentos en el periodo que se reclama.
Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la salud a una persona adulta mayor, el Sexto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Naucalpan, Estado de México, ordenó al Seguro Social proporcionar asistencia a una mujer de dicho sector de la población. El juez Cuauhtémoc Villela Bueno determinó conceder la medida cautelar solicitada con el fin de preservar las garantías fundamentales de la persona ante la negativa del Seguro Social de entregarle una pensión por viudez. El juzgador estimó que existían las condiciones para proteger el derecho de acceso a los servicios de salud de la mujer, pues además de tener 79 años, padece enfermedades que pueden poner en riesgo su salud. Además, indicó que ante tal escenario se debe tener presente que en dicho sector poblacional se incrementa la necesidad de satisfacer el derecho a la seguridad social, principalmente por tratarse de un grupo vulnerable. Esta decisión se adoptó después de que el Seguro Social le negó la pensión por viudez, debido a que en su sistema aparecía otra mujer como beneficiaria del trabajador fallecido. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Seguimos en Corte Informativo. Al regresar, el Tribunal Electoral confirmó multa al gobernador de Nuevo León por uso de símbolos religiosos en propaganda electoral. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, violó la legislación electoral al utilizar símbolos religiosos en propaganda electoral de precampaña difundida en una red social. Por mayoría de votos determinaron que la Sala fundamentó y razonó de forma debida su resolución, en la que determinó que dicho mensaje sí constituyó propaganda electoral en etapa de precampaña, al manifestar su intención de aspirar a la presidencia de la República. Además, aludió a una deidad a la que le pidió el milagro y favor para obtener el triunfo y poder gobernar de forma correcta. En el proyecto se propone desestimar los agravios porque, contrario a lo sostenido por el recurrente, el video difundido y que constituye el material denunciado sí reúne los elementos que configuran la propaganda político-electoral, aunado a que también se advierte el uso de símbolos religiosos, lo cual constituye en sí mismo un límite al ejercicio de la libertad de expresión de la persona denunciada. De ahí que se propone confirmar la sentencia controvertida. La Sala también confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada, que determinó que el PAN y PRI no incurrieron en el uso indebido de la pauta al difundir propaganda presuntamente disfrazada de información periodística, pues el mensaje cuenta con los elementos necesarios para que la ciudadanía identifique que es una fuerza política la que transmite el promocional. Por su parte, la Sala Regional Jalapa declaró la validez de la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa en Oaxaca y la expedición de la constancia respectiva a las fórmulas postuladas por el Partido Morena y de primera minoría a las fórmulas registradas por el Partido Verde. La elección fue impugnada por el PAN y el Partido del Trabajo, quienes pidieron anular la votación recibida en 690 y 862 casillas respectivamente. La Sala solo anuló la votación recibida en 34 casillas y modificó el cómputo de la elección, lo que no cambió el resultado. A pesar de la nulidad de la votación recibida en las mencionadas 34 casillas, en caso de así aprobarlo este pleno, y la recomposición al cómputo de entidad federativa derivada de esas causales de nulidad, y que ello no genera un cambio de ganador de la elección, ni en el partido al que le correspondería la asignación de primera minoría, lo que se propone a este pleno es confirmar en la materia de impugnación la declaración de validez de la elección, así como la entrega de las respectivas constancias de mayoría de validez, así como de asignación de primera minoría a favor de las respectivas fórmulas de candidaturas. La Sala dio a conocer que concluyó la sustanciación y resolución de los 163 juicios de inconformidad y los 2 juicios ciudadanos que se presentaron para impugnar los cómputos y declaración de validez de las elecciones de senadurías y diputaciones federales en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, pertenecientes a la tercera circunscripción. En estos casos, analizó la votación recibida en 8.421 casillas, anuló la votación recibida en 112 y modificó el cómputo en 8 por errores aritméticos.
Y la Sala Regional Guadalajara confirmó diversas resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que declaró válido el cómputo de diputados por el principio de mayoría y la distribución de las diputaciones de representación proporcional aprobado por el Instituto Electoral. La Sala negó inaplicar diversas disposiciones de la ley electoral local por carecer de atribuciones para realizar un control abstracto de constitucionalidad, facultad que solo compete a la Suprema Corte, motivo por el cual confirmó la asignación de las diputaciones de representación proporcional, pues no se afectaron los límites de sobre- y subrepresentación, cuya mayoría la obtuvo el Partido Verde. Pero que en general creo tanto la legislación como la actuación de las autoridades locales, pues hoy es validada justamente porque se aplicó conforme a los criterios que establece la Constitución y los precedentes de la Sala Superior. Por eso en esta ocasión yo comparto plenamente el proyecto sometido a nuestra consideración. Abrió sus puertas el Centro de Convivencia Familiar en Los Cabos, Baja California Sur, espacio neutral y digno gestionado por especialistas, que permite la interacción supervisada entre padres e hijos cuando así lo ordene un juez en materia familiar. El Tribunal Superior de Justicia de Tabasco pone a disposición de las y los justiciables la oficina virtual de atención ciudadana a través de WhatsApp para atender solicitudes de información, reportes y quejas en todas las materias. El Poder Judicial de Quintana Roo participó en la instalación de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario y de Justicia Penal para Adolescentes del Estado, que tiene el objetivo de garantizar las funciones de reinserción social. El Poder Judicial de Querétaro y la Comisión de Arbitraje Médico del Estado firmaron un convenio de colaboración para que, a través del Centro de Justicia Alternativa, fortalezcan la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, su difusión, así como programas de capacitación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Seguimos con las noticias en la mesa 6 del Foro sobre la Reforma Constitucional en materia de justicia organizado por la UNAM. Expertos analizaron los efectos generales de la suspensión en el control de constitucionalidad de normas generales. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el profesor de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, Yuri Pavón Romero, aseguró que la prohibición de la suspensión con efectos generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, como se plantea en la propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, puede ser incómoda y peligrosa para la sociedad. Explicó que con esta reforma se busca ampliar lo que ya se había prohibido en la Ley de Amparo en materia de suspensión en normas generales. Mientras que la ley reglamentaria solamente suspendía los efectos generales en vía de amparo, esta reforma, la constitucional, lo fortalece, pero además lo extiende a controversias y acciones de inconstitucionalidad. Este marco, a mi modo de ver, pues puede terminar siendo un poco peligroso o incómodo, sobre todo para la sociedad en términos generales. Creo que es un sistema que propicia de alguna forma o de alguna manera el autoritarismo para favorecer intereses pues, de alguien que dicta manifestaciones que no son necesariamente jurídicos. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre, agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este gran equipo le deseamos que siga disfrutando su tarde. Hasta pronto.